Hola, buenas tardes. Vamos a ir empezando la mesa con solo unos minutos de retraso. Bueno, como estamos en familia, eso siempre tiene la alegría de que, bueno, podemos preguntar, podemos cortar, podemos hacer lo que queramos. O sea que fenomenal. Somos así, no sé cuántos en general, pero bueno, bien, es una sala un poquito grande. Pero bien, está bien también que nos hayan dejado esta mesa redonda sobre donación y trasplante cardiotorácico, que como sabéis, la vamos a moderar la doctora Alejandra Romero, que es cirujana torácica, aquí a mi derecha, de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, y yo, que ya me conocéis yo creo que todos, que me llamo Luis Almenar y que trabajo en el Hospital La Fe en Valencia y que me dedico al trasplante cardíaco y a la insuficiencia cardíaca. Y tenemos, como no, pues grandes ponentes de excepción, que yo creo que también son conocidos porque llevan una trayectoria ya muy larga. El doctor Eduardo Barge, que trabaja en el Hospital de A Coruña, que nos va a hablar de un tema que él conoce muy bien, como son los sistemas de soporte circulatorio y resultados del trasplante cardíaco, equidad o futilidad. Es un tema de moda en los últimos años, es un tema que estamos profundizando mucho y yo creo que va a ser muy interesante la charla. Luego la doctora Marta Farrero, que aquí en el borde de la mesa, que trabaja en el Hospital Clínico de Barcelona, en el Servicio de Cardiología. Y bueno, pues hay que felicitarla, siempre hay que felicitarla, doctora Marta Farrero, porque seguro que no te equivocas. Y en este caso, por estar ahí en el ISHLT español, que siempre está en primera línea representándonos a todos, y eso es un gran orgullo, y la verdad es que da gusto verla allí y lo bien que nos promociona fuera de España, o sea que felicidades. Y bueno, y luego para terminar, Alejandra Romero, que es una mujer multivariante, porque aparte de moderar es capaz de dar una ponencia, o sea que también es una gran medio que tenemos aquí, que nos hablará sobre la aportación de las máquinas ex situ en el trasplante pulmonar. Y me he saltado a la ponencia de Marta Farrero, que nos va a hablar de la influencia de las normas de priorización de trasplante cardíaco en la distribución de órganos para trasplante. Pues yo creo que si queréis podemos ir empezando, aunque hemos empezado un poquito más tarde, también vamos a intentar acabar en punto. Así que si quieres, Eduardo, puedes ir empezando. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Yo soy Eduardo Barge, como has dicho, de Coruña, y para mí es un placer y un honor haber recibido la invitación de la Sociedad Española de Trasplantes para disertar sobre sistemas de soporte circulatorio mecánico como punta a trasplante cardíaco y para discutir si esto favorece la equidad o si más bien es una terapia fútil. Es un tema que además, bueno, le he dedicado algo de tiempo de investigación, pero Luis lo sabe porque hemos colaborado en muchos proyectos y hoy tenemos, aparte, la suerte de poder presentar datos nuevos que hasta hoy estaban bajo embargo de la Sociedad Europea de Cardiología porque se presentarán como abstract la semana que viene en Madrid, pero hoy ya están abiertos y, por tanto, puedo comentarlos. Bueno, el trasplante cardíaco, como todos sabéis, es la terapia de elección para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Está claramente demostrado que, aunque no hay ensayos clínicos, mejora el pronóstico de estos pacientes y los resultados son excelentes en términos de supervivencia y calidad de vida, con una mediana que supera los 12 años en los registros internacionales y que además va mejorando década a década. El problema del trasplante cardíaco no tanto son sus resultados, que como digo son excelentes en los registros, sino la disponibilidad de un órgano. Evidentemente, el órgano tiene que aparecer. El paciente con insuficiencia cardíaca está mal, se va deteriorando, puede fallecer en espera del órgano y pues por eso es importante establecer estrategias de priorización y de puente para que los pacientes puedan llegar a las mejores condiciones al trasplante. Estos son datos del año 2019. Vemos cómo la mediana global de lista de espera en España estaba cercana a los 6 meses para los pacientes que se incluían en ese momento que era previo a la pandemia, es el año de referencia. Esto lo que resulta es que hasta un 20% de pacientes de los que incluimos cada año no se trasplanten, y la mayoría de ellos es o porque fallecen o porque se excluyen de la lista de espera por empeoramiento. Algunos, unos pocos por mejoría, pero como digo, la mayoría es por empeoramiento. Por tanto, no hay órganos para todos, o al menos no hay órganos para todos cuando lo necesitan. Por eso tenemos que mantener a los pacientes en espera del trasplante en muchas ocasiones con dispositivos mecánicos que evitan que el paciente fallezca. Tenemos básicamente dos tipos de dispositivos. Esta es una sesión del Congreso de Trasplantes, no es una sesión de cardiología ni cirugía cardíaca,
cardíaca y no voy a profundizar en esto, sino en los resultados del trasplante, que es lo que se me pide. Pero básicamente, a modo de pincelada, los dispositivos se clasifican en de larga duración, que son dispositivos que tienen mayor complejidad de implante, mayor riesgo quirúrgico, son los que veis aquí a la derecha, pueden ser externos o internos, y dispositivos de corta duración, que son más versátiles, más rápidos de implantar, lo que es la técnica quirúrgica es muchísimo más sencilla y que permiten, sobre todo, sacar a un paciente de una situación de urgencia, por ejemplo, en shock cardiogénico. Bueno, en España, por diferentes cuestiones que luego, si queréis, podemos discutir, lo que hemos utilizado de forma muy prioritaria como puente al trasplante son dispositivos de corta duración. No así en otros países, aunque últimamente la cosa está cambiando, pero, por ejemplo, otros países como Estados Unidos, Alemania, utilizaban más mayoritariamente en el pasado los dispositivos de larga duración. En España, básicamente, utilizar dispositivos de larga duración, como digo, se hacen pocos pacientes y, además, no priorizan al paciente en la lista de espera, son trasplantes selectivos, mientras que los dispositivos de corta duración, sí, son dispositivos que están indicados para un soporte como máximo de 4 semanas y, por tanto, necesitamos que el paciente se priorice en la lista de espera para poder ser trasplantado. Bien, aquí un poco se intenta comparar qué beneficios y qué inconvenientes puede tener cada uno de los dispositivos, pero, como digo, no voy a entrar en detalle en ello. Básicamente, los de corta duración tienen la ventaja de menor riesgo en el implante, son más baratos, se pueden colocar casi en cualquier situación, en una urgencia por la noche, por ejemplo. Los de larga duración implican una cirugía de mayor calado, más riesgo quirúrgico y, además, pues, evidentemente un mayor coste y también complicaciones distintas. Bien, básicamente, para entender los resultados del trasplante cardíaco en pacientes soportados mecánicamente, tenemos que entender cómo se distribuyen los donantes. En el trasplante cardíaco existe una cierta complejidad, hay ciertas reglas a las que nos tenemos que adherir para entender cómo se distribuyen los donantes. Por supuesto, tiene que haber compatibilidad ABO en AB0, en adultos no hay apenas experiencias de trasplante AB0 incompatible. Además, en segundo escalón se aplican criterios de prioridad clínica y criterios de distribución territorial, y en un tercer escalón, adecuación donante-receptor por tamaño, sexo, edad, tiempo de isquemia, que esto normalmente ya se hace más intragrupo. Aquí influye menos, digamos, las relaciones entre los grupos a nivel nacional. Bien, estos son los criterios de priorización de pacientes por indicación clínica que están vigentes, al menos hasta este año, que probablemente se van a modificar en la segunda parte del año, y que se aprobaron, como digo, la última modificación fue en 2017. Básicamente hay 3 niveles de prioridad: la urgencia 0, que confiere prioridad nacional; la urgencia 1, que es una prioridad de zona de referencia, prioridad regional; y el grado electivo, que no implica ninguna preferencia. Pues en urgencia 0 podemos incluir pacientes que tienen dispositivos de soporte de corta duración. Además, en función del tipo de dispositivo, la permanencia en lista de espera puede ser más o menos prolongada. En concreto, los pacientes con ECMO o dispositivos percutáneos pueden estar un máximo de 7 días, que podría ser incrementado a 10 días si están extubados y sin datos de fracaso multiorgánico. La urgencia grado 1, que en el pasado incluía a los pacientes con balón de contrapulsación, ahora se reserva básicamente para asistencia de larga duración externa, normofuncionante, o paciente con asistencia de larga duración interna disfuncionante por complicaciones menores. Y todos los demás pacientes, incluido ahora el balón de contrapulsación, van al grado electivo. Esta es la distribución administrativa. Como digo, lo primero, el donante iría a la urgencia 0, si no hay urgencia 0, iría a la urgencia 1 de zona, si no, iría a un electivo de zona, si no, iría a la urgencia 1 de otra zona, y si no, al electivo de otra zona. Así es como se distribuyen los donantes cuando tenemos una oferta. Y estos criterios que he comentado, como digo, son los últimos en aprobarse, son los vigentes en la actualidad, pero no han sido así a lo largo de la historia. De hecho, antes del año 2010, prácticamente cualquier dispositivo mecánico, incluso la ventilación mecánica invasiva también, y el retrasplante, eran urgencia 0 nacional. Entre 2010 y 2014 fue cuando se creó ese sistema dual de urgencia 0 y urgencia 1. Y básicamente cualquier dispositivo de asistencia de corta duración era urgencia 0, mientras que urgencia 1 eran otras indicaciones, incluyendo el balón de contrapulsación y la asistencia de larga duración. Pero la urgencia 1, aunque era un nivel inferior, era urgencia 1 nacional. La urgencia 1 pasó a regional entre 2014 y 2017 y siguió siendo urgencia 1 regional a partir de 2017, pero el cambio más importante es que el dispositivo más utilizado en aquellos momentos, que era el balón de contrapulsación, dejó de ser un criterio de urgencia. Esto es importante para entender los resultados que vamos a comentar a continuación. ¿Por qué es importante estudiar el trasplante urgente? Porque el trasplante urgente en pacientes con dispositivos supone entre el 30 y el 50% de todos los trasplantes que se realizan en el país. Estos son datos del Registro Nacional de Trasplantes. Y esto es importante. Si destinamos muchos órganos a la urgencia, no los tendremos para los pacientes selectivos. Y sabemos que los resultados globalmente son mejores en el trasplante electivo.
Es más, si priorizamos muchos pacientes, podríamos entrar en el círculo vicioso de que al final todos los pacientes selectivos se pusieran mal porque se van deteriorando y acabarán en la urgencia, con lo cual este indicador es muy importante. De hecho, aunque esto no está escrito, hay un acuerdo entre los grupos de que superar el 50% de urgencias es algo no deseable. Y de hecho, si veis, cuando hemos estado cerca del 50%, es el año 2013 y 2016, al año siguiente es cuando se han cambiado los criterios y se han introducido nuevas restricciones. Y esto es, por lo que digo, porque el trasplante cardíaco urgente supone un incremento notable de mortalidad inicial con respecto al trasplante cardíaco electivo. De hecho, hasta los 15 años de seguimiento no se igualan las curvas. Básicamente, como digo, a expensas de un aumento de mortalidad quirúrgica y mortalidad precoz en los pacientes urgentes, que por otra parte suelen ser más jóvenes que los pacientes selectivos. Con lo cual, esto también es otra de las explicaciones por las cuales destinar excesivo número de corazones al trasplante urgente puede resultar en problemas en el resultado global del sistema. Bien, nuestra línea de investigación, que he tenido la oportunidad de coordinar desde hace unos años con otros compañeros de nuestra área y en la cual participan 16 hospitales españoles, pues ha sido becada por la Fundación Mutua Madrileña en 2 ocasiones y básicamente la intención era crear un gran registro nacional entre el año 2010 y 2020, en el cual incluyéramos a todos los pacientes que estábamos incluyendo en lista de espera urgente con dispositivos de corta duración. Esto aproximadamente es entre el 80 y el 90% de las urgencias, porque como os había comentado anteriormente, hay algunas indicaciones de urgencia también que son excepcionales, pero digamos que el grueso son estos pacientes, los pacientes que se incluían con dispositivos de corta duración, básicamente balón de contrapulsación, ECMO, asistencia ventricular quirúrgica de corta duración o asistencia ventricular percutánea de corta duración. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos años con los dispositivos? ¿Qué dispositivos hemos incluido en lista de espera urgente? Bueno, pues esta es la gráfica de resumen de los pacientes incluidos en el trabajo, eran más de 1000 pacientes. Vemos cómo en la época inicial del registro, inicio de este periodo, utilizábamos sobre todo en azul el balón de contrapulsación, que a partir de 2014, como recordáis, se redujo su nivel de prioridad a la urgencia 1, lo utilizamos menos y a partir del 17, como lo hemos quitado, evidentemente no aparece ya representado en la gráfica. Lo que hemos cambiado es el balón de contrapulsación por la utilización de dispositivos de asistencia ventricular de corta duración, quirúrgicos y percutáneos, que ahora constituyen pues, aproximadamente el 60 y el 70% de las urgencias, y siempre hay una representación del ECMO en torno al 25 o 30% de los pacientes incluidos en urgencia, porque probablemente es un perfil distinto y en ese caso únicamente el ECMO puede ser resolutivo. Bien, ¿qué resultados hemos tenido con este tipo de estrategia? Bueno, pues aquí lo que representamos es qué ocurría desde que el paciente se incluye en lista hasta que se trasplanta, se muere o se va de alta por mejoría. Bueno, en verde, alta por mejoría. Bueno, veis que es irrelevante, entre el 0 y el 3%. Es decir, son pacientes que, evidentemente, cuando tú los incluyes en urgencia 0, lo mejor que le puede ocurrir es trasplantarse, porque si no, probablemente no se va a ir de alta, va a ocurrir que habrá fallecido el paciente, seguramente. Entonces, como vemos, la recuperación es prácticamente algo que no ocurre nunca, o prácticamente nunca. En rojo es la mortalidad sin trasplante, vemos que se ha reducido de en torno al 17-18% en la era un poco más antigua, a en torno al 9-10% en la era más actual, con la excepción del 2020 desgraciado por la pandemia, en el cual hemos tenido la mayor mortalidad en lista de la serie histórica, pero bueno, esto evidentemente esperemos que se haya corregido en 2021 y 2022, no lo tenemos registrado, y de forma inversa, las tasas de trasplante, pues vemos que de un 80% aproximadamente en la era histórica pasamos a un 90% aproximadamente en la era más actual, excluyendo, como digo, ese desgraciado año de 2020. Es decir, el sistema funciona. 9 de cada 10 pacientes que incluimos en urgencia 0, sin contar 2020, en la era actual, pues llegan al trasplante. Es decir, el sistema funciona. Y funciona porque la lista de espera es ultra corta y es probablemente la más corta a nivel mundial. En azul lo que vemos son los pacientes incluidos en urgencia 0, es decir, con dispositivos ECMO o asistencia ventricular de corta duración. Se ha mantenido siempre en el entorno de los 6-7 días la mediana, lo cual, como digo, esto es un récord mundial. ¿Qué ha pasado con la urgencia 1 del balón de contrapulsación? Bueno, pues lo que nosotros hemos decidido que pase. Como le hemos bajado la prioridad en el año 2014, pues ha disparado. En el 2016 teníamos una mediana de 3 semanas en lista de espera para recibir un órgano con balón de contrapulsación y claro, esto lo que nos ocurría en la práctica es que los pacientes no se trasplantaban, porque 3 semanas con balón de contrapulsación es muchísimo y estos pacientes sistemáticamente les íbamos cambiando otros dispositivos para pasarlos a urgencia 0. Por tanto, la consecuencia lógica fue que en el año 2017 se retiró el balón de las indicaciones porque ya no era algo, pues digamos, eficaz.
Curiosamente, este año se han publicado datos de Estados Unidos donde ahora lo que están utilizando ellos es sobre todo el balón de contrapulsación como punta de trasplante y les va muy bien. Es verdad que en América utilizan el balón de otra manera, utilizan el balón transaxilar, que puede ser pues, un dispositivo que dure más tiempo, etc. Y bueno, quizá eso es una de las cuestiones que podemos discutir en una reunión de grupos y quizá hay que recuperar la indicación del balón, por lo menos para algunos pacientes, para evitar tener que escalarlos a dispositivos más complejos. Bien, ¿qué ha pasado con los resultados en términos de supervivencia? Ya no contando solo la supervivencia hasta el trasplante, sino una supervivencia global. Bueno, pues veis aquí la línea roja es supervivencia global, pasamos de un 56% en la era histórica a más de un 70% en la era actual, es decir, porcentaje de pacientes que desde que tú los pones en urgencia hasta que pasa un año están vivos, son muy buenos resultados, y en la línea azul son los que efectivamente se han trasplantado, es decir, los que no han muerto antes. Pues bueno, tenemos supervivencias antes de 2020 que habían alcanzado incluso el 81% post-trasplante, lo cual esto es bastante para los trasplantes urgentes por la condición de los pacientes. Aún así, alguien puede decir que una mortalidad de cerca del 20% es mucho, es verdad, es más que en el electivo, pero hay que tener en cuenta el tipo de pacientes que son pacientes críticos. Por supuesto, el año del COVID, como siempre, un bajonazo, pues por toda la situación que hemos vivido. Bien, si lo ponemos un poco más bonito en supervivencia por eras, vemos aquí como la supervivencia de la era primera que hemos evaluado en azul ha mejorado claramente a la segunda era, que era en rojo, y la tercera era, cuando uno pensaría que habíamos mejorado incluso más, pues no, pero claro, la tercera era incluye el año 2020, que probablemente es el que distorsiona los resultados. Si lo excluimos del análisis, más o menos los resultados serían similares y, por tanto, podemos concluir que el cambio de criterios se ha mejorado la supervivencia post-trasplante de una forma moderada. Bien, ¿y esto por qué? Probablemente porque hemos aprendido a trasplantar a estos pacientes. Es muy importante que el paciente llegue en la situación más estable posible al trasplante. Estos son datos también de un trabajo que hicimos antes del estudio ASISTE-C en la década pasada, donde veíamos claramente cómo la mortalidad post-trasplante estaba muy condicionada por la situación del receptor, que en este caso se evaluaba por una escala que utilizamos en la clasificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que se llama escala Intermax. Cuando trasplantábamos pacientes en Intermax 1, shock cardiogénico grave, pues los pacientes tenían una mortalidad muy alta. Sin embargo, si nos íbamos a escalas más bajas, la mortalidad era claramente menor. Y esto, como veréis después, también ha claramente influido en que cada vez incluimos a pacientes en lista de espera urgente con Intermax más altos, como corresponde a la reflexión que se hizo después de estos resultados. También los análisis de trabajos previos nos permitieron identificar algunos predictores clínicos de mortalidad en el trasplante urgente que deberíamos evitar, listar esos pacientes si tienen criterios de riesgo de mortalidad post-trasplante. Pues la edad del receptor, por supuesto, esto es incuestionable. El índice vasoactivo inotrópico es un predictor independiente, que esto básicamente es un indicador de la dosis de vasoactivos que necesitas para mantener al paciente estable pese a la asistencia. El lactato, por supuesto, paciente con lactato peor, más chocado, más daño multiorgánico. La necesidad de terapia renal sustitutiva como indicador de fracaso renal, y también que el paciente esté infectado durante el soporte, que es algo muy frecuente. La infección durante el soporte, también lo hemos analizado, lo veréis después, afecta aproximadamente a un tercio de los pacientes candidatos a trasplante urgente. Estos son curvas pues, un poco más bonitas, con dos predictores que fueron novedosos y lo hemos publicado en su momento, como el índice vasoactivo inotrópico y el lactato plasmático. Bien, otros grupos, evidentemente, también han aportado resultados a la literatura. Estos son análisis del Registro Internacional de Trasplante Cardiopulmonar, de la SHLT, y también cada uno pues, saca sus predictores. Algunos coinciden, pues la edad del donante, la edad del receptor, el tiempo de isquemia, el fracaso renal, en este caso también el Registro Internacional, el índice de masa corporal, etc. Pero bueno, digamos que hay algunos trabajos que nos permiten identificar qué pacientes tienen más riesgo y deberíamos cortarnos un poco más en incluirlos en la lista de espera urgente, o por lo menos tenemos que tener en cuenta que su riesgo de mortalidad es mayor. Este abordaje de estabilizar al paciente antes de ir a un trasplante urgente ha sido adoptado en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología. Si veis aquí el esquema, nos dicen claramente aquella clasificación de la que hablábamos, Intermax, pues si el paciente está en Intermax 1, Intermax 2, no vayas de ninguna manera directo al trasplante, sino que estabilízalo y pásalo antes siempre por un dispositivo de corta duración. Después ya veremos qué pasa. Si se estabiliza, no tiene daño multiorgánico, puedes extubarlo idealmente, no tiene daño neurológico, igual puede ser un trasplante urgente a corto plazo, en una semana. Si hay complicaciones o si necesitas más tiempo de soporte, igual hay que pasarlo a un dispositivo de larga duración. Bueno, este concepto que ahora todos tenemos interiorizado y parece muy claro y muy lógico, no siempre fue así. De hecho, pues los datos están ahí. A veces había pacientes que se trasplantaban muy pronto en la situación de shock y probablemente eso justificaba los malos resultados por trasplante de la era histórica. Y de hecho, en el registro nuestro hemos visto claramente una tendencia de cómo
cada vez trasplantamos menos pacientes Intermax 1, Intermax 2 y, sin embargo, anticipamos el soporte a pacientes en Intermax 3, Intermax 4, es decir, pacientes que están un puntito antes de ese descalabro hemodinámico, de ese fallo multiorgánico, y esto probablemente también es uno de los motivos por el cual los resultados han ido mejorando. En el registro también hemos podido analizar cómo llegan al trasplante, de hecho, los pacientes y tampoco sorprende. Hemos visto que conforme ha pasado el tiempo en la historia, cada vez llegan con menos necesidad de vasopresores, con mejor función renal y, por tanto, tampoco extraña que los resultados sean mejores. Pero eso también va correlacionado con que llegan con situaciones Intermax más altas. Sí que llama la atención que llegan en este registro con más anemia cada vez y con menores cifras de albúmina, lo cual probablemente indica que son pacientes cada vez con situaciones de insuficiencia cardíaca crónica más avanzada. Igual en esto tienen que ver también las listas de espera. Cada vez trasplantamos menos pacientes con shock de novo y trasplantamos más pacientes con insuficiencia cardíaca crónica a los cuales no le ha llegado un órgano electivo. Bien, la última cuestión que hay que intentar aclarar es si el tipo de dispositivo que yo utilizo impacta en algo o no en el pronóstico post-trasplante. Estos son datos de nuestro registro y básicamente aquí lo que veis es la mortalidad post-trasplante un año en función del tipo de soporte. Bueno, vemos que prácticamente todos los soportes dan un resultado similar, una mortalidad en torno al 20% al año, que es bastante, pero bueno, como digo, aceptable para este tipo de pacientes, menos el soporte tipo ECMO, en el cual la mortalidad supera el 30%. Esto es un claro exceso y, de hecho, el soporte tipo ECMO es un marcador de mal pronóstico adverso independiente en el análisis multivariante. Esta curva, que es un poco outlier, corresponde a dispositivos pulsátiles de corta duración. Son muy pocos pacientes en el registro y, además, son dispositivos que se han abandonado, con lo cual realmente esto no tiene ya mucha actualidad. Pero el tema del ECMO sí, de hecho, es una cuestión que se debate en los foros internacionales. ¿Debemos trasplantar a pacientes con ECMO o no? Bueno, pues evidentemente otros grupos también han evaluado lo mismo. En el registro internacional también se ve una tendencia muy clara de que si tú trasplantas pacientes en situación de ECMO, la mortalidad pues, es del 30% al año. Es decir, es mayor claramente que con otros tipos de dispositivos. E igualmente en la serie histórica del registro americano, mismos resultados, 30% de mortalidad en España, en el internacional y en el registro internacional, en el registro americano en la serie, como digo, histórica. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos, en la UNOS, en el año 2018, curiosamente, y pese a esos resultados históricos que tenían, ellos optaron por aplicar un sistema muy parecido al español, es decir, que los pacientes con ECMO y con dispositivos de corta duración tuviesen la máxima prioridad. Y, de hecho, creo que allí fue muy debatido. Y, de hecho, esta publicación previa tiene que ver con esto, ¿no? Los autores cuestionaban si era lo más razonable poner por delante a los pacientes con más riesgo. Curiosamente, el análisis que se acaba de publicar hace unos meses de qué ha pasado con los pacientes en ECMO en la nueva política en la UNOS, sí que les ha dado la razón. Es decir, los pacientes en ECMO en Estados Unidos ahora están trasplantándose con una mortalidad del 10%, lo cual es un resultado extraordinario, desde luego inalcanzable, por lo menos para nosotros, y con una clara ventaja con respecto a la era anterior. Entonces, para ellos, priorizarlos, dejarlos una semana en espera, que es lo que tienen, el criterio igual que en España, y además poner el indicador de que no tenga datos de fallo multiorgánico, sí les ha servido para alcanzar una supervivencia que es un poquito peor solo que el trasplante electivo. Bien, uno de los problemas de los dispositivos, y que también pueden explicar estos resultados, es la elevada tasa de complicaciones. Es decir, si yo pongo un dispositivo, el tiempo que el paciente está en espera va a pagar el precio de las complicaciones que supone el dispositivo. No solo por la terapia en sí, sino también complicaciones asociadas, son pacientes críticos, de UCI, etcétera, y entonces tienen muchas complicaciones. De hecho, en nuestro registro, la tasa de complicaciones era del orden de 50 por 1000 pacientes y día de soporte, lo cual es un 5% y día, es una tasa muy, muy elevada y que evidentemente hay que intentar minimizar. Algún análisis también hemos hecho, por ejemplo, con respecto a la infección, que es quizá una de las complicaciones más frecuentes. Como veis aquí, aproximadamente el 35% de estos pacientes que están una semana de mediana en soporte, como digo, más de 1 de cada 3 tienen una infección en el tiempo de soporte. Y la infección, por supuesto, aumenta la mortalidad en espera y aumenta o disminuye las posibilidades de ser trasplantado. Con lo cual, esto siempre hay que tenerlo también muy en cuenta cuando yo estoy pensando en priorizar un paciente y estoy pensando en indicar un dispositivo de corta duración. Bueno, por último, un poco una reflexión, y creo que también esto lo hemos aprendido con la práctica clínica, si nos dedicamos a una estrategia de este tipo, lo que tenemos que intentar es ir a dispositivos lo más sencillos posibles y que tengan la menor tasa de complicaciones posibles, porque nuestro objetivo es tener un órgano en una mediana de 7 días. Es decir, no hace falta hacer cirugías súper complejas,
No, lo importante es tener un dispositivo que mantenga con el dispositivo más simple posible al paciente bien en espera del trasplante. Por ejemplo, el implante del Impera por vía transaxilar. Este es un dispositivo percutáneo que ahora podemos poner de una forma muy poquito invasiva y que permite levantar al paciente, extubarlo y que haga rehabilitación. Evidentemente, este paciente, que es un paciente nuestro trasplantado con código urgente, no es para nada lo mismo que si trasplantas un paciente en fallo multiorgánico, intubado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ir a este tipo de estrategias pueden ayudar. Tenemos hoy también estrategias de soporte, incluso biventricular, con dispositivos percutáneos. Hay casos publicados, de hecho, bueno, uno que fue bastante difundido de un grupo español y con buen resultado. En este caso, los compañeros de 12 de octubre utilizaron un soporte con 2 impelas biventricular, realizaron el trasplante en unos días y el paciente se pudo ir de alta y lo han contado varias veces y ha sido un resultado excelente. Por tanto, intentar lo más simple posible. Claro, este tipo de dispositivos te evitan hacer una esternotomía una semana antes de la siguiente, que es la del trasplante. Tenemos también hoy fórmulas para implantar dispositivos de más calado, como es, por ejemplo, el Centrimac, por vías muy poquito invasivas. Por ejemplo, con una toracotomía apical única, que esto es lo que utilizamos normalmente en nuestro centro, se canula ápex y la salida es en la arteria axilar o subclavia, o incluso sin ningún tipo de incisión torácica, con un abordaje tipo tandem heart, que sería con un acceso venoso femoral y arterial femoral. Incluso, también este es otro caso nuestro, el anterior no, este caso sí es nuestro, se pueden implantar dispositivos de soporte completo, biventriculares, de asistencia ventricular quirúrgica, sin necesidad de esternotomía, con este tipo de abordajes de canulación venosa yugular. Bien, un poco para concluir, volver a insistir en la palabra, simplicidad. La simplicidad en estos pacientes es fundamental, es decir, no hay nada más elegante que algo simple. Esto es una frase de Coco Chanel, pero es que es así. O sea, si tú vas a tener un órgano en 7 o 10 días, intenta hacer el menos daño posible al paciente hasta que llegue el órgano. Evita las complicaciones, intenta extubarlo, rehabilítalo si es posible y tendrás un trasplante con un riesgo de mortalidad del 10-15% y no de un 30-40%. Entonces, esto es a lo que tenemos que ir, ¿no? Ideas un poco a modo de resumen y para llevar a casa, he intentado demostrar, y por supuesto abierto a cualquier crítica que exista, porque los números son para criticar en algunos casos, pero he intentado demostrar que la estrategia de soporte de corta duración como punto de trasplante en España al menos es viable, porque tenemos órganos muy pronto y porque la ONT funciona muy bien en este sentido, que el trasplante cardíaco urgente supone un riesgo incrementado con respecto al electivo y, por tanto, hay que vigilar muy bien el sistema para no excedernos en el número de indicaciones urgentes, porque si no podemos llegar a una situación de la pescadilla que se muerde la cola y un círculo vicioso en el cual todo vaya a la urgencia y los resultados globales empeorarán porque nadie se trasplantará en electivo y sabemos que el trasplante electivo sigue siendo mejor en términos de resultados que el urgente. Por supuesto, y esto creo que lo va a discutir en más detalle después Marta, en la estrategia de priorización de candidatos siempre tienen sus efectos secundarios y hay que vigilarlos, como por ejemplo que no haya órganos para el trasplante electivo, que es muy importante la simplicidad que nos permiten los nuevos abordajes terapéuticos para implantar la asistencia ventricular en espera del trasplante y que es muy importante que el paciente vaya estabilizado y, bueno, es muy importante esa transición que hemos hecho de situaciones en shock cardiogénico a pacientes un poquito antes de shock cardiogénico en Intermax 3 y 4 para mejorar los resultados. Esto es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias por la atención y después espero que podamos tener una discusión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Haremos, siéntate, porque sí te quiero hacer una pregunta, porque la verdad es que es un tema muy interesante, seguro que luego lo podemos comentar. Entonces, aunque haremos al final el debate, porque será más fácil también para controlar el tiempo, yo te quería preguntar, ¿qué te parece la estrategia esta que bueno, yo creo que es bastante atractiva, de, por ejemplo, un paciente que le pones un ECMO, empiezan a pasar los días, has dicho 7, 10 días, sí, 7 días tenemos, si el paciente se puede extubar 10, pero pasan los 10 días. Y ahí no sabes qué hace, le pones un Levitronis, siempre están ahí los cirujanos en mi hospital, el puente al puente es terrible, el puente al puente es terrible. O a lo mejor, para que tengan menos problemas, implantar un dispositivo de larga duración y esperar que el paciente se vaya a su casa, se rehabilite, se recupere, ya lo pondrás en lista de espera programada y si pasa algo, pues lo pondrás urgente. O es un problema económico a lo mejor, pero claro, yo creo que habría ahí menor mortalidad. No sé qué opinas tú. Bueno, a ver, esa pregunta evidentemente, no sé si agradecerla o no, pero bueno, es una pregunta complicada
Bueno, yo creo que ya vamos a excluir los aspectos económicos, porque claro, aquí esto todo es muy caro, me refiero, los dispositivos de corta duración son muy caros. El Impera es un dispositivo que para 7 días cuesta, no sé, 18 o 20.000 euros, y ya la nueva versión, 40.000 euros, el 5.5. Entonces, claro, todo es muy caro, ¿no? Entonces, suponiendo que tuviéramos una inmensidad de recursos, esa estrategia que propones es una opción, el puente al puente de larga duración, pero cuidado que eso tiene un riesgo muy alto también. O sea, el implante de un dispositivo de larga duración, tipo flujo continuo izquierdo, en un paciente en ECMO, no creo que asumas una mortalidad mucho más baja que la del trasplante. O sea, si estás asumiendo un 15-20% de mortalidad, por lo menos. Son cirugías complicadas por la coagulopatía que tiene el paciente, la dificultad para evaluar el ventrículo derecho en ECMO. Bueno, y al final le haces pasar por un primer riesgo gordo para luego ir a otro gordo dentro de 6 meses. Entonces, yo creo que el puente al puente, nosotros hemos hecho un caso y nos ha ido bien, y el motivo era básicamente que la paciente estaba hiperinmunizada y no podíamos trasplantarla a corto plazo, pero no nos gusta. Quizá el escalar a CentriMac tiene menos riesgo de complicaciones, y nosotros es básicamente lo que hacemos. A ver, y esto porque estamos aquí pocos, ¿vale? Y en la conferencia de consenso también lo diremos. Hay una fórmula que es legal y yo creo que legítima, pero que es un poco absurda, que es cambiar el ECMO a CentriMac. Pero es que el ECMO a CentriMac, las normas te permiten cambiarlo y tienes la urgencia que quieras. Entonces, eso se hace a veces, la fórmula del 1,5, canular vena, canular el ápex y, por ejemplo, la subclavia. Eso es un ECMO, porque tienes que poner un oxigenador, aunque eso a veces la gente lo codifica como CentriMac, bueno, pero eso es un ECMO. Lo que pasa es que ese ECMO, la UNT te lo codifica como CentriMac, entonces puedes tener la urgencia cero si la quieres prolongar. Claro, ahí es tu responsabilidad de si el paciente realmente está en condiciones de ir a un trasplante, es decir, si no se ha infectado, si el lactato sigue estando en una situación pues aceptable, si no tiene, ¿sabes?, datos de fallo multiorgánico, pero bueno, esa opción es una opción. Y esa cirugía no es muy compleja, ¿eh? Bueno, pues fuera de truquis, luego veremos. Marta, pues cuando tú quieras, Claro. nos hablas sobre la influencia de la priorización de trasplante. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Era imposible que no nos solapáramos un poco, Eduardo y yo, así que creo que podremos ahorrar algo de tiempo y reservarlo para las preguntas, porque habrá algún tema que podremos pasar un poquito más rápido. El guión de mi presentación será este. Haremos una pequeña introducción para entender la importancia de las normas de priorización. Luego, a lo que dedicaremos más tiempo quizás es a ver los distintos sistemas de distribución de órganos en distintos contextos, y luego pues haremos unas breves conclusiones ya casi enfocadas a la conferencia de consenso que tenemos a final de junio. Globalmente, como os decía Eduardo, la situación es que cada vez tenemos más pacientes que necesitan trasplante, empeoran y cada vez íbamos haciendo más urgentes, cada vez vamos aceptando donantes más difíciles, sobre todo en Europa, donantes con mayor edad, con más comorbilidades y cada vez utilizando más dispositivos de asistencia ventricular como puente. Tenemos en estas normas de distribución que tener en cuenta dos componentes, y es que muchas veces los trasplantólogos nos miramos mucho más la supervivencia post-trasplante, ¿no? Pero hay que ver el cómputo global de la mortalidad pre y de la mortalidad post, ¿no? Entonces, aquí os pongo esta gráfica de la ONT en la que veis en rojo los pacientes que fallecen en lista de espera y en amarillo los que se excluyen, que aunque no se puede decir tal cual porque no tenemos los datos, la inmensa mayoría se excluyen por empeoramiento clínico y eso está asociado a la muerte, con lo cual al final tenemos, pues como veis, alrededor de un 15% de pacientes que fallecen a la espera del trasplante. La mortalidad post-trasplante, estas gráficas las ha puesto ya Eduardo. Como veis, en ECMO una mortalidad claramente más alta que versus otras estrategias, y ahí un poco nos tenemos que poner en situación de cuál es el beneficio en supervivencia para mi paciente, y ese beneficio en supervivencia es lo que me guiará un poquito a la hora de establecer las normas de priorización, ¿no? El beneficio en supervivencia es esa diferencia entre su mortalidad en lista de espera y la supervivencia que le doy yo con el trasplante. En el caso de un trasplante urgente, su mortalidad en lista es muy alta, ¿no? Tiene muy poca supervivencia en lista, y en cambio la supervivencia trasplantado, aunque es menor que la supervivencia en electivo,
pues comparado pues, con su mortalidad es mucho mejor, ¿no? Y aquí veis este gap, que es el beneficio en supervivencia. Cuando vinamos al electivo, pues sería un poquito lo opuesto, menos riesgo de morir en lista y mejor supervivencia después, ¿no? Y aunque el beneficio en supervivencia pues, se reduce un pelín. Esto lo estudiaron los americanos en el sistema de distribución que tenían previamente y igualmente decían, ¿no? A mayor urgencia, mejor beneficio en supervivencia, pues porque la mortalidad del urgente sin trasplante es muy alta y aunque su supervivencia posterior sea algo menor, en el electivo pues la mortalidad en lista es mucho menor y finalmente pues el cómputo parece que beneficia al urgente. Eso es así. Y los sistemas de distribución pues hacen que demos órganos teniendo en cuenta esto, no una igualdad, sino una equidad, dándole el órgano a quien realmente lo necesita más. El problema que genera esto, y es un poco lo insinuaba también Eduardo, es la utilidad, ¿no? Y entramos un poco en los términos estos que están tan de moda ahora de la futilidad, de que a lo mejor hay pacientes que ya están demasiado enfermos y que aunque su potencial beneficio en supervivencia sea grande con el trasplante, pues tenemos que balancearlo bien, pues porque tenemos que fijarnos al final en la supervivencia global de nuestra cohorte de trasplantados, ¿no? En global, no solo en ese paciente. Como os decía Eduardo, pues tenemos una era de cambio alrededor de 2018 y que nace de ver que hacíamos muchos trasplantes urgentes, que la mortalidad era muy alta en los que estaban en ECMO y que en cambio que aquellos que se listaban con cierta prioridad utilizando el balón, inotropos, ventilación o arritmias, pues tenían una mortalidad incluso en lista mucho inferior a lo esperado y eso es lo que hizo pensar, como os ha comentado él, que deberíamos cambiar un poquito los criterios. Y no los voy a repasar porque los ha repasado él fantásticamente, pero básicamente pues hemos simplificado, hemos quitado como Coco Chanel, ¿no? Hemos simplificado un montón, hemos quitado algunas normas de prioridad, hemos reducido mucho el tiempo en ECMO, que es el que más perjudicaba, y eso, pues en el análisis posterior que ha hecho este año Paco González Vilchez, demuestra que ha habido una reducción del número de trasplantes en urgencia, fijaos que aún así casi el 40% son urgentes, y que no ha implicado un cambio en la supervivencia post-trasplante. Eduardo os ha enseñado que quizás los más urgentes sí fallecen menos, pero en la cohorte global no hay diferencias con el cambio de criterios de distribución. ¿Qué sucede en lo que pasa antes del trasplante, en ese segundo componente de la mortalidad previa? Pues realmente esta es la gráfica que ya habéis visto. Parece que hay una discretísima tendencia a que haya menos rojo y amarillo, ¿no? Que es lo que os decía, muertes y excluidos, que en el pasado, pero eso está un poquito todavía por acabar de hacer el análisis y ver si realmente es significativo o es equivalente. Sí, hemos conseguido que con estos cambios se trasplanten con mayor probabilidad, especialmente los urgentes, que son los que tenéis aquí remarcados. Los selectivos hay una tendencia también a que se trasplanten más, pero no significativa. Y lo mismo sucede con los días de espera hasta que conseguimos que un paciente se trasplante en urgencia, que eran 26 días y han bajado a 17. Los selectivos también ha bajado un poquito, pero lo mismo, no llega a ser significativo. En cuanto a las estrategias, pues como veis, el balón prácticamente desaparecido, pues porque ya no tiene interés, no nos da prioridad. Y en cuanto a los criterios, como os comentaba también Eduardo, los factores pronósticos de mala evolución post-trasplante pues siguen siendo los mismos, no han cambiado mucho. La edad, la disfunción multiorgánica, ¿no? De riñón, de hígado y la infección previa y la ventilación mecánica. Total que esto nos deja todavía, hemos mejorado algo, pero nos deja con algunos retos a resolver e intentaremos pues, hacerlo, ¿no? Próximamente. Y una parte es esa mortalidad en lista, a la que tenemos que atender y quizás poner un poco más el foco en esos que no llegan al trasplante versus solo mirar el post-trasplante. Tenemos que mejorar la utilización de órganos y es que en 2020 el 30% de los corazones ofertados de menos de 45 años no fueron
fueron efectivamente trasplantados y tenemos que ver bien por qué no y cómo mejoramos eso y ver pues cómo incorporamos la donación en muerte circulatoria en nuestros programas. Y también analizar bien y ver si podemos homogeneizar esa disparidad en el tiempo en lista que tenemos según los centros, ¿no? Desde centros que a lo mejor por las características geográficas que tienen o por la forma de aceptar órganos, incluso tienen unos criterios pues que les permiten tener unos tiempos de espera mucho más cortos que otros centros. Y un poco pues, para enfocar cómo haremos esto y cómo lo trabajaremos, he querido repasar un pelín cómo son algunos sistemas de distribución en el mundo que también han cambiado. 2018 parece ser que es un año así de cambio para todo el mundo, ¿no? Empezaremos por el de la UNOS, que es el que aplica en Estados Unidos. Previamente tenían 3 grados de prioridad y que, como veis, con esos colores enfocaban pues, un amplio rango de pacientes, ¿no? En la prioridad 1A pues, iban desde la ECMO hasta el paciente con inotrópico Schwann, hasta el paciente que se iba a casa con una asistencia ventricular de largo plazo y tenía como esos 30 días de luna de miel en el cual le podían dar la máxima prioridad. Entonces, ellos han decidido un poco desmembrar esto y hacer 6 categorías. Como veis, la sexta sería el trasplante electivo nuestro y las otras previas 5 pues, han ido pues, desgranando, como os digo, ¿no? Entonces, quizás el cambio significativo y que han ido un poquito, yo diría que retrasados respecto a lo que hemos hecho nosotros, es que han dado muchísimo peso a la ECMO, ¿no? Nosotros más bien intentamos quitárselo por las complicaciones y ellos le han dado la máxima prioridad. Han quitado algo de prioridad al balón, a las arritmias, a los inotropos, pero aún así pensad que todavía están aquí en este grupo. Nosotros lo retiramos, ellos todavía lo mantienen como prioridad. Han dado un poquito de plus a las miocardiopatías y el retrasplante, que es algo que nosotros no tenemos para nada contemplado y que probablemente sea un tema también a hablar, y queda pues, realmente una probabilidad de trasplantarte en electivo si no tienes ninguna de estas cosas pues bastante más baja, ¿no? Cabe decir que ellos tienen el doble de donantes que nosotros y que su tiempo de espera en ECMO, aunque como decía Eduardo, en España es muy bajo, allí es todavía más bajo, son 4 días de media, ¿no? Que probablemente pues eso les permite abusar un poco de esta estrategia. Como veis, como os comentaba Eduardo antes también, estos cambios han significado que se ha empezado a utilizar el balón de contrapulsación muchísimo más. Fijaos además en una época en la que el balón de contrapulsación está tan controvertido y tan denostado, ¿no? por resultados negativos de estudios. La estrategia que ellos utilizaban muchísimo, que era de asistencia ventricular a largo plazo, ha bajado mucho y ha aumentado francamente la ECMO. ¿Y esto qué resultados ha tenido? Pues lo disgregaremos así como en resultados pretrasplante y posttrasplante. En pretrasplante han experimentado un menor riesgo de deterioro clínico, realmente los trasplantan muy rápido y consiguen que no fallezcan tanto en lista. Se trasplantan más, han conseguido pues, que los pacientes más graves se trasplanten antes y en global trasplantan mejor. Y eso va un poco a cambio de que no les dan ese tiempo probable para conseguir recuperación en algunas cardiopatías, con lo cual parece que podrían estar trasplantando pacientes que a lo mejor podrían recuperarse, ¿no? Que no necesitarían el trasplante. Yo os pongo aquí, sin impacto sobre la mortalidad post-trasplante, pues bueno, globalmente parece que no, igual que nos pasó a nosotros, con el cambio la mortalidad global no parece que cambie mucho, pero en cuanto van mirando ya cómo fallecen más, pues está claro que los pacientes más urgentes fallecen, que serían los status 1, ¿no? Los que estarían en ECMO, fallecen más que el resto, con lo cual, si os habéis fijado en las gráficas, que la ECMO todavía no es el trasplante mayoritario, ¿no? Todavía parece que es el balón, pero si en algún momento esa pirámide va subiendo, pues es probable que sí tenga un impacto en la mortalidad. Globalmente, además de estas cositas que os he comentado, la mejoría en la prelista y del pronóstico post-trasplante, sí ha habido que viajar muchísimo más, ¿no? Y han aumentado los tiempos de isquemia, han aumentado pues, esos cambios, ¿no? entre estados y bueno, han bajado muchísimo las asistencias ventriculares, pues veremos cómo les va más a largo plazo.
Del Eurotransplant os voy a hablar muy poquito porque realmente básicamente prioriza a los pacientes más graves también, soporte circulatorio, chocados. Lo que me parece interesante es que en esa máxima prioridad pues hay una cesión de órganos entre varios países, ¿no?, que acaban afectando a 135 millones de población y que es una estructura que parece interesante, ¿no? Son países, como veis, algunos muy chiquitines, que en conjunto parece que para el súper urgente iría mejor y, en cambio, para los que tienen prioridad nacional o electivos, pues ya se maneja cada país un poco con sus normas de prioridad. Y el que sí me parece muy interesante, quizás más por concepto que por práctica, y ahora veréis por qué, son los franceses. Los franceses en 2004 tenían un sistema parecido a los que hemos comentado, ¿no? Cuanto más inotropo, más soporte circulatorio, más urgencia, y empezaron a darle vueltas y pensaron que, bueno, se dieron cuenta de que realmente tenían más mortalidad proporcionalmente en los selectivos que en los urgentes, o sea, en los urgentes les iban súper bien, pero eso era a cambio de estar penalizando un poco a los selectivos, y se dieron cuenta también, y es algo que yo creo que a nosotros nos pasa también, que a veces utilizamos soportes que el paciente necesita limítrofemente para conseguir esa prioridad, ¿no? Y decíamos, cambias la ECMO por un Centrimac sin un criterio realmente clínico, sino guiado por hacer, ¿no?, jugar con el sistema para tener la prioridad. Y además que este sistema que prioriza tantísimo al urgente no tiene un freno, no tenían ese freno de ver hasta dónde realmente merece la pena o hasta cuándo es fútil. Entonces se inventaron en 2018 un nuevo score que, como veis, bastante complejo, con 4 pasos y que además tienen que calcular cada vez que hay una oferta y no sé operativamente cómo es, pero por lo menos conceptualmente es interesante, en el que el primer paso sería un modelo que tienen de supervivencia en lista y consideran estos 4 factores, que es el uso de un soporte circulatorio, con lo cual ya veis que critican mucho que lo prioricemos y quieren basarse sobre todo en parámetros del receptor, pero acaban utilizando también la ECMO un poco más camufladamente, el filtrado glomerular, la bilirrubina y el BNP. Después esto lo modulan en cuanto haya complicaciones de asistencia ventricular o tormenta rítmica. Y finalmente, en el momento en el que aparece un donante, hacen un score en el cual aparejan al donante y el receptor, ¿no? Hay sobre todo características del receptor, pero también algunas del donante. Y si en ese aparejamiento el riesgo de pérdida del injerto, que tienen calculados ellos con sus gráficas, es mayor al año, ese órgano no se ofrece. Con lo cual, pues ahí tenemos un poco ese freno que os comentaba de la futilidad. Y el cuarto punto es que después de haber hecho todas estas cálculos, lo matizan por el tiempo de isquemia previsto para, ¿no?, de forma global intentar reducir los tiempos de isquemia. Ellos lo que han reportado es que han mejorado claramente el estado pretrasplante, ¿no? Han mejorado la posibilidad de trasplante. Y aunque no es significativo, porque hay muy pocos pacientes todavía, pero parece que hay una tendencia a mejorar la condición de los pacientes que van a lista, ¿no? Fallecen menos o se deslistan menos, sin que haya otra vez, ¿no?, cambios en la mortalidad post-trasplante, ¿no? Tercera vez que sale este tema. Así que, bueno, yo creo que esto son reflexiones que nos van a ayudar un poco, ¿no?, a guiarnos en nuestro próximo cambio que esperemos que pase este año y que nos guíen estas ideas, ¿no? La importancia de balancear la mortalidad en el pre y en el post-trasplante, porque al final los pacientes, da igual que fallezcan antes o después, ¿no? Para ellos fallecen igual. Para nosotros no, nos preferimos que fallezcan antes que después, obviamente, porque se pierde un órgano, ¿no? Pero mirado en la clave del paciente, que hay que intentar de alguna forma que los criterios de distribución afecten lo mínimo posible al manejo terapéutico de los pacientes y que realmente seamos capaces de tener unos criterios de distribución que correspondan con lo que el paciente necesite y no que el paciente acabe necesitando lo que el criterio de distribución diga. Que tengamos un interés importante en las características basales, no nos guiemos solamente en las fuentes de tratamiento, porque entonces nos pasa esto que os comentaba el punto 2, y que estemos muy atentos a la futilidad y sepamos poner un poco los frenos de cuando un trasplante realmente
no aporta beneficios para el sistema en global. Y bueno, pues finalmente, como todo, pues necesidad de análisis y reajuste continuo que haremos muy pronto todos juntos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Siéntate, sí. Te voy a hacer una pregunta porque me ha llamado la atención lo que estabas comentando, creo que es de los de la UNOS, que dentro de los pacientes, si tú pones los que están mucho más estables como al final, que es como quedan, y al final acabas trasplantando, se acaban poniendo peor, acabas trasplantando siempre más inestables, parece que ahí los resultados tengan que ser... O sea, parece lógico, ¿no?, que el peor esté delante, pero claro, si todos están mal, puedes tener peores resultados al final. No sé qué... Sí, es que yo me imagino que acabará pasando eso. Lo que pasa es que si os habéis fijado en las grafiquitas, todavía ellos hablan muchísimo de la ECMO, pero el dispositivo que más usan es el balón y además trasplantan muy rápidamente, ¿no?, con muy pocos días. Entonces me imagino que por eso no les ha penalizado todavía en el grueso, ¿no? Había análisis iniciales que sí, que parecía que empeoraba la mortalidad, pero este es el último y ahí se solapa. Yo creo que con el tiempo iremos viendo, ¿no? Pero claro, juegan con tiempos tan cortos y usando dispositivos tan inocuos que... Lo que decía, ¿no?, con una continua revaloración de la situación. Pues bueno, pues nada, Alejandra, cuando tú quieras, la doctora Romero nos va a hablar ahora de la aportación de las máquinas ex situ en el trasplante pulmonar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo voy a cambiar bastante de tercio. Y, como ha dicho Luis, os voy a hablar de la aportación de las máquinas ex situ en el trasplante pulmonar. Mirad, para introducir un poco la situación del trasplante pulmonar en nuestro país, como veis en los últimos años, el número de trasplantes realizados ha ido aumentando progresivamente. Alcanzamos un pico con un nuevo récord en el año 2019, en el que hicimos un total de 419 trasplantes y luego, pues bueno, hemos sufrido un poco las consecuencias de la pandemia, de la que poco a poco nos estamos recuperando. A pesar de este incremento progresivo en el número de trasplantes, todavía hay entre un 5 y un 7% de nuestros pacientes que son excluidos de la lista de espera por empeoramiento o contraindicación al trasplante o que fallecen a la espera de un órgano. Esto se debe fundamentalmente a que todavía hay un gap bastante importante entre los pacientes que trasplantamos y los pacientes que tenemos en lista de espera. Y esta es la situación de nuestros donantes. Como veis, las columnas azules corresponden a la totalidad de donantes multiorgánicos, donantes de los que se aprovecha al menos un órgano anualmente en nuestro país. Y si veis la línea negra discontinua, ese es el aprovechamiento que hacemos de los pulmones de esos donantes. Esta cifra ha incrementado, pero muy poquito, a lo largo de los últimos años y todavía es bastante baja, nos situamos por debajo del 20%. Esto se debe fundamentalmente a que el pulmón es un órgano bastante frágil y que se ve alterado o dañado por muchos de los eventos que rodean al fallecimiento de nuestros donantes. Sabemos que la muerte encefálica provoca una descarga de catecolaminas que acaba provocando un edema pulmonar neurogénico. El exceso de fluidos que se utiliza para intentar resucitar a los donantes también acaba afectando al pulmón. Los efectos deleterios de la ventilación mecánica, el riesgo de neumonías nosocomiales y el riesgo también de aspiración y de neumonías broncoaspirativas secundarias por las circunstancias de la intubación, etc. Todo esto hace que en el momento puntual de la donación muchos de estos donantes multiorgánicos se consideren donantes subóptimos y no válidos para el trasplante pulmonar. Sin embargo, muchas de estas circunstancias son reversibles. Por tanto, esto nos hace preguntarme si estos donantes que estamos considerando subóptimos lo son realmente. Y aquí es donde cobra sentido las plataformas de perfusión pulmonar ex vivo, que lo que pretenden no es más que hacer funcionar los pulmones fuera del cuerpo. Para ello los conectamos a un ventilador y a un sistema de perfusión o de circulación que además nos devuelve información acerca de cómo está funcionando ese injerto. Aquí tenéis los componentes básicos de un sistema de perfusión pulmonar ex vivo. Como habéis visto en la diapositiva anterior, los pulmones van emplazados en una cápsula estéril, conectados a un ventilador. Tienen una serie de cánulas a través de las cuales circula la solución de preservación que drena desde el pulmón a través de la aurícula izquierda, va a un reservorio y es impulsado gracias a una bomba centrífuga a través de un intercambiador de calor que nos permite ir incrementando progresivamente la temperatura del órgano, pasa por una membrana
de desoxigenación, que lo que hace es desoxigenar la solución y convertirla en una solución parecida a la sangre venosa, y por un filtro de desleucocitación que consigue atrapar partículas inflamatorias, fundamentalmente citoquinas y leucocitos, y a través de una cánula en la arteria pulmonar vuelve a completar el círculo. A lo largo de todo este circuito hay una serie de sensores de temperatura y de presión que nos permiten medir fundamentalmente las presiones de la arteria pulmonar, de la aurícula izquierda y las resistencias vasculares pulmonares. Y además el sistema nos permite tomar muestras de gases para valorar el intercambio gaseoso del pulmón, realizar broncoscopias y hacer pruebas de imagen. El procedimiento consiste básicamente en hacer una perfusión normotérmica del órgano utilizando una solución hiperoncótica y, según el protocolo, a veces se añade sangre, y utilizando una ventilación ultraprotectora. Lo que conseguimos con esto es mejorar el cociente de ventilación-perfusión, reclutar atelectasias, disminuir y mejorar el edema y mejorar el perfil inflamatorio, disminuyendo con ello el daño por isquemia-reperfusión. El objetivo fundamental de los sistemas de perfusión ex vivo es evaluar o reevaluar con el objetivo de recuperar injertos que en principio consideramos no aptos para trasplante o con dudas de que lo puedan ser. Y además es una plataforma excelente para aplicar tratamientos con objetivo de mejorar y recuperar órganos dañados. Con todo esto, lo único que pretendemos es incrementar el aprovechamiento de los donantes de los que disponemos. La perfusión pulmonar ex vivo se inicia en el año 2001 gracias al doctor Stig Steen en la Universidad de Lund, en Suecia. Él diseña el primer circuito óptimo para realizar la perfusión pulmonar ex vivo y publica en este mismo año su primera experiencia clínica recuperando los pulmones de un paciente que había fallecido de un infarto agudo de miocardio. Los evalúa con el ex vivo y realiza con éxito un implante unipulmonar. No solo diseña el circuito, sino que además sintetiza la solución de preservación que lleva su nombre, que es la famosa solución hiperoncótica de la que hablábamos anteriormente y que se utiliza a día de hoy en la mayoría de protocolos disponibles. Años más tarde, en el 2007, publican su primera serie de casos, 6 pulmones que consideraban no aptos para trasplante, que reevaluaron con el ex vivo y que acabaron implantando con buenos resultados. Y para hablar de ex vivo es fundamental hablar del Grupo de Trasplante de Toronto, son los que más experiencia tienen sin duda hasta la fecha, llevan más de 500 procedimientos de ex vivo clínicos y tienen una amplia experiencia que os contaré más adelante en investigación. Ellos modifican el protocolo propuesto por el doctor Steen, eliminan la sangre de la solución de preservación, bajan el flujo de perfusión al 40% para ser más protectores y para prolongar los tiempos de perfusión y permitir además la aplicación de tratamientos. Publican el primer estudio prospectivo, el primer estudio clínico prospectivo en el año 2011. Evalúan, implantan 20 pulmones subóptimos o no válidos para trasplante evaluados con perfusión pulmonar ex vivo y los comparan con 120 trasplantes convencionales procedentes de donantes estándar y lo que ven es que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados del posoperatorio inmediato ni tardío. De hecho, ven que hay una tendencia hacia una menor disfunción primaria del injerto en los pulmones que valoran en el ex vivo, a pesar de ser órganos subóptimos. Tan solo un año después, en el año 2012, ya publican sus primeros 50 casos de trasplantes pulmonares realizados tras valoración ex vivo. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de estos sistemas? Pues en la clínica básicamente lo que hacemos es reevaluar los injertos no aptos para trasplante con unas condiciones concretas que os mencionaré a continuación, con el objetivo de incrementar el pool de donantes. Y en cuanto a la investigación translacional, nos permite utilizarlo como plataforma de tratamiento para solucionar ciertas alteraciones del órgano, incluso con el fin de optimizarlos para obtener mejores resultados en el postrasplante. Por supuesto, es muy sencillo trasladar a la clínica todos los resultados que obtengamos en la investigación. Pues mirar, a día de hoy estos son los pulmones que estamos valorando en la mayoría de grupos con perfusión pulmonar ex vivo. Pulmones con edema en la placa de tórax o edema macroscópico a la hora de la extracción, pulmones con atelectasias que no conseguimos resolver en el donante, con alteraciones en la oxigenación, PAFIs por debajo de 300, que es nuestro estándar de calidad para considerar un pulmón como válido, y luego una serie de donantes que no nos permiten hacer una valoración óptima del órgano, fundamentalmente pacientes en ECMO que no podemos destetar y que por tanto no podemos evaluar la oxigenación,
donantes en asistolia no controlada, los que se paran en la calle, no tenemos forma de evaluar ese injerto en condiciones fisiológicas. Donantes en asistolia controlada, pues ahora con la eutanasia hay donantes que no quieren someterse a métodos invasivos antes de la donación, también nos serviría para evaluar ese injerto a posteriori. Donantes en asistolia controlada con proceso de muerte inestable o en los que se nos prolongan los tiempos de isquemia caliente, etc. Y os pongo aquí, entre asteriscos, esta serie de indicaciones que no están siendo utilizadas por todos los grupos que hacen perfusión pulmonar ex vivo y que se encuentran un poco a caballo entre la clínica y la investigación porque muchas veces requieren de la aplicación de tratamientos. Y son los pulmones procedentes de donantes que fallecen de tromboembolismo pulmonar, pulmones con signos groseros de broncoaspiración, con neumonías o con contusión pulmonar. ¿Y qué resultados obtenemos cuando utilizamos estos donantes que pensábamos que no eran válidos, los valoramos con el ex vivo y los implantamos? Pues ya os he contado más o menos los resultados del Grupo de Toronto y aquí os traigo un metaanálisis con 8 estudios, 6 de ellos prospectivos y 2 retrospectivos, en los que valoran los resultados de trasplantes pulmonares con donantes subóptimos evaluados con ex vivo, 186 trasplantes de este tipo, frente a 1.005 trasplantes convencionales, con donantes estándar evaluados con perfusión fría. En este caso, los donantes, en la mayoría de los estudios, proceden de muerte encefálica y muy poquitos utilizan asistolias controladas. Como veis, en cuanto a los resultados de los donantes, en el grupo de ex vivo encontramos con diferencias estadísticamente significativas más radiografías de tórax anómalas, más índice de tabaquismo y peores gasometrías. Sin embargo, no encontramos diferencias en cuanto a los resultados en el posoperatorio. No hay diferencias en el uso de ECMO intra ni post, ni en cuanto al tiempo de UCI, ni, como veis aquí, en cuanto a la disfunción primaria del injerto grado 3, supervivencia a 30 días, ni supervivencia al año. Y además, estos grupos incrementan su porcentaje de trasplantes entre un 9 y un 30% según la serie. También hay múltiples estudios comunicando los resultados de la valoración de donantes en asistolia. En el año 2015, el Grupo de Toronto publica sus resultados tras la evaluación de donantes en asistolia controlada, compara los donantes en muerte encefálica estándar con asistolias controladas evaluadas con y sin ex vivo y concluyen que el ex vivo permite seleccionar mejor este tipo de donantes y, además, utilizar donantes peores, donantes extendidos que no pondríamos de otra forma. Como hemos dicho, fundamental para la valoración de los donantes en asistolia no controlada, el Grupo de Toronto valora todos sus donantes en asistolia no controlada con el ex vivo, empezaron hace poquito con el programa. Los compañeros del Grupo de Santander incluyen este tipo de donantes en su protocolo ex vivo cuando lo implantan en el hospital en el año 2017. Y, por último, pues las primeras experiencias con los donantes procedentes de eutanasia. Y al final hemos dicho que el objetivo último de todo esto es incrementar el número de trasplantes. Esto vuelven a ser datos del Grupo de Toronto, no es trasladable a ninguno de los hospitales o programas que estamos haciendo trasplante, porque son números que se van de la gráfica, pero como veis, desde el implante del programa de ex vivo en el año 2008 han incrementado progresivamente su actividad y con ello su actividad trasplantadora. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestro medio? Pues mirad, nosotros llevamos haciendo ex vivo desde el año 2008, hemos pasado por diversos programas, diversos ensayos clínicos, diversos protocolos y relanzamos un nuevo programa en el año 2017 con una nueva máquina y un nuevo equipo. Lo que hicimos en ese momento fue intentar ver, junto con la ONT, qué cantidad de donantes con características para valoración ex vivo podríamos rescatar de nuestro pool habitual. La ONT revisó en su base de datos entre 2013 y 2017, incluyó estos dos ítems, radiografía de tórax normal y PAFI entre 200 y 300, y nos dijo que de este grupo, contando con los donantes menores de 70 años, podríamos recuperar hasta 50 pulmones al año. Con esto creamos lo que se llama un programa de donante universal, que fue en un ratio de 200 kilómetros alrededor de nuestro hospital, le pedimos a los hospitales donantes que nos avisaran con cualquier donante menor de 70 años que tuviera una PAFI mayor de 200 y ya ahí nosotros haríamos el cribado de si era un donante apto para ex vivo o no.
Y esto fue lo que conseguimos. Os voy a pedir que os fijéis en la parte izquierda de la gráfica, que es lo que corresponde al periodo prepandemia y lo que consideramos un poco más habitual. Como veis, nosotros hacemos una media de unos 50 trasplantes al año aproximadamente. En este primer año de programa de perfusión ex vivo, lo que conseguimos fue unas 35 ofertas para el programa, de las cuales resultaron en 9 implantes pulmonares procedentes de perfusión pulmonar ex vivo, pero es que además hubo al menos 5 órganos que implantamos simplemente por ir a valorarlos. Es decir, que recuperamos esos injertos en el donante sin necesidad de perfusión ex vivo. Y en números globales, en este periodo hemos hecho un total de 182 trasplantes, 21 implantes procedentes de valoración ex vivo, con un impacto en el programa de un aumento de un 11,5% gracias a la perfusión pulmonar ex vivo y un 8,2% sin necesidad de valoración ex vivo, con un impacto total del 20%. Estos son nuestros resultados evaluados hasta julio del año 2020, 16 trasplantes pulmonares realizados tras perfusión pulmonar ex vivo, frente a 104 trasplantes convencionales. Como veis, en cuanto a los donantes, volvemos a encontrar diferencias estadísticamente significativas. Nuestros donantes de ex vivo tienen radiografías más frecuentemente anormales y peores gasometrías, y no encontramos diferencias en cuanto a los resultados post-trasplante en ninguno de los ítems del posoperatorio. Y en cuanto al ex vivo como plataforma de tratamiento, pues son multitud de tratamientos los que se han investigado, tanto en estudios preclínicos como algunos ya en estudios clínicos. Tenemos resultados de pulmones trasplantados después del tratamiento de tromboembolismos pulmonares con agentes trombolíticos. Se ha utilizado también antibioterapia de amplio espectro para tratar pulmones con cultivos positivos y ha demostrado disminuir mucho la carga bacteriana. El Grupo de Toronto ha ideado y ha diseñado un dispositivo que se adapta a las cánulas, que lo que hace es emitir luz ultravioleta, y han conseguido disminuir muchísimo la carga viral por virus de la hepatitis C en los pulmones. El surfactante ha demostrado mejorar los parámetros de ventilación mecánica en pulmones con signos de broncoaspiración, y multitud de terapias se están utilizando, fundamentalmente terapias celulares y terapias génicas, para disminuir el perfil inflamatorio del órgano y disminuir el daño por isquemia-reperfusión en los injertos. Quería traeros también este artículo publicado recientemente, es un artículo del Grupo de Toronto, en el que consiguen cambiar el grupo sanguíneo de los pulmones gracias a la perfusión pulmonar ex vivo. Lo que hacen es que meten los pulmones en la máquina y lo tratan con una serie de enzimas que lo que hacen es eliminar el antígeno A de la superficie del endotelio, del epitelio y de los alveolos. Una vez conseguido esto, lo que hacen es, con bloques pulmonares con virus de la hepatitis C, hacen un split y ponen cada uno de los pulmones en un circuito de ex vivo diferente, y lo randomizan a un grupo control que no recibirá tratamiento y un grupo de tratamiento que recibirá tratamiento con estas enzimas de las que hablamos. A continuación, hacen una prueba de provocación metiendo en el circuito plasma del grupo 0 y hacen una medición de citoquinas, de depósito del complemento, ven también la histología y hacen una evaluación funcional del órgano. Y lo que tenéis aquí es una gráfica de medición de los anticuerpos frente al antígeno A en el circuito de perfusión. Si veis aquí, en el grupo control, los anticuerpos del grupo A en el circuito aumentan rápidamente cuando los introducen y disminuyen rápidamente en el circuito de perfusión porque se unen al tejido pulmonar, al antígeno A del tejido pulmonar. Sin embargo, en el grupo de tratamiento, en el grupo tratado con enzimas, como veis, los anticuerpos frente al antígeno A se mantienen estables en el circuito de perfusión porque no hay antígeno A al que unirse en el pulmón. Por último, mencionar los modelos centralizados. Los programas de perfusión ex vivo requieren mucha especialización por parte de los profesionales, requieren infraestructura, son sistemas muy caros y con mucho coste, y parece que no tiene mucho sentido que todos los grupos de trasplante o todos los grupos con bajo o medio volumen tengan un programa de perfusión pulmonar ex vivo, porque no tiene mucho sentido que eso sea rentable. Por tanto, se están explorando las posibilidades de centralizar estos programas en centros de alto volumen o en centros recuperadores de órganos.
El procedimiento sería el siguiente: cada centro trasplantador va a recuperar sus órganos, va a explantar a sus órganos. Si consideran que son candidatos a perfusión pulmonar ex vivo, los órganos viajan a los centros de recuperación de órganos y, en caso de la validez, los órganos vuelven a los centros trasplantadores. A este respecto, hay un ensayo en marcha en Estados Unidos con un centro de recuperación de órganos en Maryland, del que estamos pendientes todavía de los resultados. Para concluir, los sistemas de perfusión ex vivo son el presente y el futuro del trasplante pulmonar. Nos permiten aumentar el número de donantes disponibles por varias razones, porque se evalúan órganos que de otra forma no podemos evaluar, recuperamos injertos dudosos durante la extracción, recuperamos además pulmones para implante directo solo por el mero hecho de tener el programa y de tener el ex vivo disponible. Y además, como hemos visto, son una plataforma de investigación infinita y rápidamente trasladable a la clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues podéis ir haciendo preguntas. Me ha llamado la atención lo que comentabas. Mi experiencia en esto es cero, completamente, claro, o negativo. Pero si tú llegas allí a coger unos pulmones, ¿cómo sabes si son para desechar o son que se pueden recuperar? ¿Qué variables o qué te predicen que eso sea recuperable y, por tanto, ponerlo en la máquina de estar vivo? ¿Dices recuperarlas con el ex vivo o recuperarlos en general? No, con el ex vivo, porque me ha parecido entender que si no valen, los desechas. Sí, en general es difícil y ahí radica un poco el kit del asunto, que no es simplemente meter unos pulmones en la máquina y se recuperan solos. Fundamentalmente los pulmones con edema pulmonar y con oxigenaciones subóptimas son los que mejor se recuperan. O sea, por eso el tema de los tromboembolismos pulmonares, las neumonías, las contusiones, son pulmones que de momento no es fácil recuperarlos simplemente metiéndolos en la máquina y perfundiéndolos. O sea, nos restringimos básicamente a pulmones que no podemos evaluar de otra forma, pulmones con edema, que sí que ha demostrado la máquina lavar bastante bien gracias a la solución hiperoncótica el edema del intersticio, y pulmones con oxigenación subóptima, que muchas veces es por errores de medición o por ventilaciones que no son del todo favorables, etcétera. Si hay alguna pregunta, allí, por favor, si pasáis el micrófono. Doctora García Cosío, me parece, ¿no? Sí, yo misma. Bueno, enhorabuena por la presentación. Yo tengo un par de dudas. Una, ¿cómo, o sea, el centro que usa recuperación ex vivo, cómo se gestiona esto con los turnos respecto a los otros centros de trasplante pulmonar? Quiero decir, ¿el que tiene este programa trasplanta más y ya está? ¿O cómo se hace eso? Bueno, realmente no hay experiencia de ningún tipo, eso a día de hoy no existe. El centro de Maryland creo que es un centro que se dedica únicamente a recuperar órganos, no es un centro trasplantador, entonces eso habría que verlo. Lo que se plantea es que centros que tengan experiencia y que tengan formado un programa de ex vivo reciban los órganos para realizar el ex vivo. No hay un volumen a día de hoy, o sea, mucho tendrían que mejorar las cosas para que ese volumen de pulmones que reciba el centro recuperador hipotético, en este caso, tuviera que sufrir las consecuencias. Vale. Y en España ahora, de los que hacéis trasplante pulmonar, ¿cuántos centros hacen ex vivo? Pues que yo sepa, tienen dispositivos, aparte de nosotros, Santander, Valdebrón y La Fe. Claro, entonces, los centros, es que a lo mejor no me he explicado bien en la pregunta, los centros que estáis usando ex vivo, ¿esos donantes cuentan como un turno más de donantes de órganos que recibís en el centro o no? No. Los donantes subóptimos que se ofertan para ex vivo se ofertan solo para ex vivo. O sea, vale, digamos, o sea que siempre digamos habrá... que no corre turno. Vale. Lo que pasa que sí que muchos pulmones que van para ex vivo son pulmones que nosotros vamos a evaluar como si fuera un donante válido. Lo que pasa que, pues por H o por B, acaba siendo no válido y acabamos metiéndolo en la máquina. Pero sí que, digamos que es que tampoco está muy bien estructurado todavía porque, bueno, no se cuenta con ese pool. Digamos que son pulmones que te ofertan pues un poco para el programa y que no corren turno. Y que en principio, a ver, que vosotros que ya tenéis muchísima experiencia, ¿no? Yo creo que inicialmente habéis participado en los ensayos, ¿no?, de clínicos y que habéis empezado por ahí, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que a la larga
el cómo equilibrar esto, ¿no?, respecto al resto de centros, aunque no sois tantos de trasplante pulmonar, pues no sé, que supongo que en algún momento tendréis que tomar una decisión. Y luego otra pregunta es, ¿cómo, porque en cardíaco muchas veces le hemos dado vueltas a cómo sacar adelante, ¿no?, un programa usando el OCS, que sería un poco el equivalente, ¿no? Y realmente hemos incluso pedido ayudas o intentado, ¿no?, hacer proyectos para sacar el ex vivo en cardíaco, pero el precio hace que sea realmente prohibitivo y imposible. Entonces, ¿cómo habéis sacado adelante estos programas? ¿Es siempre un mixto de investigación y asistencial o cómo habéis conseguido sacar adelante esto? Ya, sí. El tema de los costes es un problema complicado. Nosotros empezamos haciendo el ex vivo manual. Vosotros yo creo que lo tenéis un poquito más difícil. Nosotros con un sistema de circulación extracorpórea y una cápsula podemos realizar un ex vivo. Lo que tiene más costes es la solución de preservación, pero la verdad que es un sistema relativamente barato. Después nos pasamos al OCS pulmonar. Participamos en los ensayos clínicos iniciales, o sea que nos ayudaba bastante la compañía, pero es verdad que después no pudimos permitirnos seguir con el OCS. Entonces nos hemos pasado, digamos, a uno de los sistemas con costes más asequibles de la casa ex vivo, porque tienen varios dispositivos diferentes, cada uno con un protocolo diferente. Hemos empezado por ahí, el hospital lo ha aceptado, también por el bagaje que teníamos, ¿no? Pues eso te da un poquito, se fían de que esto vaya a seguir adelante y bueno, pues un poco ha sido así, pero sí que empezamos con un sistema bastante rudimentario. O sea, que realmente también ayuda el que no tenga que ser concretamente la máquina no sé qué y que no, eso también Exacto, nos ayuda, sí. ¿no? Bueno, enhorabuena. La compañera allí. Hola, buenas. Soy Alba de Córdoba, residente de cirugía torácica. Enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho. También es bueno escucharlo de vez en cuando, el pulmón por aquí. Y sí que te quería preguntar, que no lo he visto en las indicaciones, y si lo valoráis o no lo valoráis, o creo que sí, el tiempo de isquemia que tarda para ir a un centro a otro, si en ese momento vosotros lo habéis utilizado, si se va a demorar demasiado, meterlo en la máquina, aunque por ejemplo pues la PAFI esté bien o la radiografía esté bien, si la habéis llegado a utilizar el ex vivo por tiempo de isquemia prolongado, Sí. o habéis llegado a ir, Sí. y en otros casos pues antes de utilizar el ex vivo habéis dicho que no. Sí, de hecho, la indicación logística, la verdad que no lo he puesto, pero también es otra de las indicaciones importantes de cualquier programa de trasplante. Sirve mucho pues, cuando estás haciendo otro trasplante, no tienes gente, el receptor no llega, es seguro meterlo en la máquina y sí que se utiliza no de forma habitual, porque lógicamente los costes son los que son, pero si tenemos algún problema sí que contamos con el objetivo logístico del ex vivo. ¿Qué número de trasplantes vivos, si lo sabes, habéis realizado en total vosotros? A día de hoy hemos ¿Qué hecho experiencia 23. 23. Bueno, pues vale, muchas gracias. Bueno, Bueno, a decir día que de hoy- Córdoba tenemos trasplantes vivos, que se te olvide, vamos, no lo has mencionado. Perdón. Nada, que un centro más. No, de hecho, claro, es que me he equivocado, porque no es la fe, No es la fe, y es es Córdoba. Perdón. Nada, que va. A mí me ha gustado Cantada. la fe, pero bueno. Yo quería hacer, si me dejas, Luis, Sí, un sí, claro, comentario claro, claro. breve. Bueno, yo creo que Lola y yo se nos ha encendido la misma luz, ¿no? Cuando contabas tú lo mismo de vamos a comprar un OCS entre todos los centros, ¿no? Y luego nos lo distribuimos y tal. Era sobre todo de cara a los costes, porque es algo, ¿no?, que Luis también has comentado con la presentación de Eduardo y al menos en Corazón, los costes de un trasplante urgente son inmensos, ¿no? Lo que pasa es que la forma de contarlo de la administración, eso va en el pack trasplante, ¿no? Ya te puedes gastar un millón de euros en eso que va en el pack trasplante. Pero nosotros, en un proyecto que hicimos en el Clinic, miramos al detalle, incluso contamos el precio de lavar las sábanas, de los menús de cada día, o sea, al detalle. El trasplante urgente cuadriplicaba el precio del trasplante electivo. Te daba como para 2 asistencias de largo plazo, más un trasplante con el mismo, ¿no? O sea que al final tendríamos que buscar la forma, ¿no?, de hacerle entender a la administración que el coste no es el coste de poner una asistencia, es el coste de atender a ese paciente, ¿no? Entonces, difícil, pero...
Allí nos entrarían asistencias. Sí, pero es difícil motivos de explicarlo eso muchas perfusión. veces. Es No, difícil no, hacerte imposible. entender con el hospital y decirles que en realidad lo estás ahorrando por otro sitio, ¿no? Que la lavandería la pagan igual, ¿no? Lo que pagan extra es Sí, el eso ya son handmade. gastos fijos. Si hay alguna pregunta en el público, porque esto es, yo también lo que estaba pensando, lo que estabas tú comentando, un poco a raíz de la presentación de Alejandra, que, claro, nos centramos mucho en lo que cuestan las cosas, pero también creo que debíamos centrarnos en conseguir más órganos. Y porque todo esto, por ejemplo, lo que tenemos en junio, la conferencia de consenso para ver cómo priorizamos a los pacientes, yo a veces pienso si ese esfuerzo no deberíamos invertirlo en conseguir más órganos, porque si tienen los mismos, acaba siendo igual. Sin embargo, pues o coronariografías o VHC que estamos viendo, donación asistolia, todo lo que estamos haciendo deberíamos más centrarnos en eso. Porque al final si no es otra forma de conseguir el mismo número. No Los sé qué donantes piensas. con disfunción ventricular, que para eso la perfusión nos iría muy bien, ¿no? Los donantes COVID positivo, VIH positivo, virus C positivo, ¿no? Ahí hay una serie de vías. Sí, yo creo que en general estas máquinas, yo creo que está muy explotado un pulmón y está infraexplotado en otro tipo de trasplantes. Y yo creo que para vosotros sería una plataforma infinita de muchísimas cosas. Alejandra no la vamos a invitar más porque nos ha puesto los dientes largos a todos los cardiólogos. Y yo sí que le quería preguntar también a Eduardo, a veces tenemos dudas en el hospital, cuando un paciente, por ejemplo, no está en un Intermax 1 o 2, que parece claro que va para ECMO, para Impela, o está a lo mejor en un 3 o 4, que va más a lo mejor para un Levitronix, un Centrimac, cuando está en ese 2,5, que aquí clasificaciones siempre tenemos para poder decimales, no sé cómo lo hacemos, ¿qué es mejor, ponerle un ECMO y luego hacer un puente o poner directamente, si tienes tiempo, un Centrimac y así ya, si luego pasan los 10 días, pues no tienes que hacer nada más? Otra buena pregunta, Luis. A ver, yo creo que el ECMO, por lo menos en nuestra experiencia, lo dejamos solo para la situación donde no hay otra opción. Es decir, paciente con shock cardiogénico establecido. Entonces, que podría ser el estadio C o hacia abajo de la SCAI. ¿Sabes? Que la SCAI sí que tiene unos criterios muy definidos en función de la situación hemodinámica del paciente. Entonces, yo solo lo dejaría para esos pacientes. Un paciente que esté en la antesala del shock cardiogénico lo manejaría, como digo, con el soporte más simple posible. Una asistencia izquierda si es suficiente, si el paciente tiene un buen ventrículo derecho, de forma semielectiva si es posible, pues a la mañana siguiente, por ejemplo, y probablemente con esa estrategia pueda sacar adelante a la mayoría de los pacientes. Hombre, claro, si es un paciente que evoluciona con dosis muy altas de vasopresores, empieza con fracaso renal que progresa, tienes lactato cada vez más alto y entra en una situación de shock, lo que tienes inmediato es el ECMO, que aparte es lo más resolutivo normalmente en esa situación, al menos en nuestra experiencia. Claro, porque tú ir a una, por ejemplo, una intervención que implique una esternotomía para poner un Centrimac, claro, ahí vas a tener un paciente en shock, vas a tener riesgo de sangrado, el riesgo de que claudique el ventrículo derecho, ya tienes que ir a una biventricular, que es una cosa más complicada, probablemente acabes en una biventricular con oxigenador porque el paciente claudica. Entonces, en esa situación, un ECMO femoral es una solución excelente de entrada. Y luego ya pensarás, claro, eso es bridge to decision, ¿no? Luego ya pensarás qué es lo que hace. Y Eduardo, poner un Levitronix en alguien que está en Intermax 3-4 y que se la puedes poner a los 10 días, ¿tiene sentido realmente? ¿No es mejor un HeartMate en esa situación? ¿No? Lo hacemos, pero lo único que ganas es la prioridad para trasplante, pero médicamente, si tienes que poner una asistencia de corta duración que la puedes hacer en una semana, muy chocado no estará. A ver, nosotros en esos pacientes normalmente lo que hacemos es poner Impera transaxilar. Es lo que solemos hacer a la mañana siguiente o, bueno, a veces incluso más semiprogramado, que lo reconozco. Porque es un dispositivo que realmente tiene muy pocas complicaciones, si tienes cuidado sobre todo con el tema de los ictus, con el acceso. Normalmente esos pacientes, cuando ya nos van indicando que probablemente van a acabar así, hacemos un angiotac de los troncos supraórticos en condiciones para saber por dónde podemos entrar. Incluso muy recientemente hemos cambiado el protocolo. Todos los pacientes que entran en lista, todos, les hacemos, independientemente del tipo de paciente, un angiotac. Pero bueno, esto es muy reciente. Antes lo que hacíamos es los pacientes que sospechábamos que iban a acabar en una estrategia así. Y los resultados con esa estrategia, con estos tiempos de espera, son buenos. Es verdad que uno puede cuestionar si el paciente realmente lo necesita, pero si tú tienes un paciente colgado de los inotrópicos, es que mandarlo a casa, quiere decir, ahí entramos en el beneficio
de la intervención versus riesgo de no hacerla. Entonces, yo creo que ahí el beneficio es máximo, me refiero, porque si tu alternativa es colocar un HeartMate 3, que es una intervención que, bueno, asume en el mejor de los casos un 10% de mortalidad, pero yo creo que en nuestro país probablemente estamos asumiendo esto, y luego cuando vuelvas a la segunda esternotomía dentro de 6 meses, el riesgo es casi el de un trasplante urgente, al menos en nuestras manos, por lo que se ha visto en el registro regalado, etc. Entonces, claro, no es el escenario americano, donde el trasplante en un paciente con HeartMate 3 es algo casi rutinario, pero aquí como se hace poco y en muchos centros con poco volumen, pues el resultado no es el 5% de mortalidad. Entonces, al final, lo más simple y expeditivo es eso, ¿no? Y yo, por eso, uno de los planteamientos es si en esos pacientes no te llega con un balón transaxilar, que igual el paciente puede estar un mes. Es que en América el éxito que tienen trasplantando con balón es que lo han subido mucho, porque de hecho el balón está por delante del resto de asistencias y de las percutáneas. Únicamente está detrás de ECMO y los biventriculares no altables, ¿no? Y claro, trasplantan mucho así, con una mortalidad muy baja, porque también son dispositivos que duran. Entonces, bueno, no sé, es una opción. También puedes ponerlo por mini-toracotomía, que lo ponemos nosotros los HeartMate o Levitronis para luego tener el esternón libre. Claro, Creo también. que Lola quería algo breve, por favor. Un comentario que es un poco al hilo de lo que está diciendo Eduardo. A mí me parece que el kit de la cuestión es la pereza que nos da meternos en una larga duración, porque le complicas al paciente mucho el tiempo en lista, ¿no? Entonces, en los pacientes que realmente están muy deteriorados y que el ir por la vía rápida tiene riesgo en el sentido de que tienen mucha caquexia o que tienen una situación mala, ¿no? Tienen mucho que ganar con una larga duración. Y sin embargo, los pacientes que están como muy íntegros, muy bien, y que está claro que están dependientes de inotrópicos porque bajas y no hay manera. Nosotros también hemos hecho mucho abordaje con Impela 5.0 por vía axilar, que te permite movilizar al paciente y que en ese momento incluso te permite ver si el derecho está bien o no de cara a un implante de larga, por ejemplo. Y en pacientes que eran muy límites para trasplante hemos hecho un puente con un Impela a un HeartMate que te da más tranquilidad. O sea, el paciente va en otra situación clínica. El problema es en ese paciente dependiente de inotrópico que ganas con la larga duración, porque nos estábamos creyendo que el dependiente de inotrópico, si te fijas en todo lo de Estados Unidos, el dependiente de inotrópico es una indicación clarísima de un implante de larga, pero ahora ellos les están poniendo un balón. Entonces, ahí el kit de la cuestión es, yo creo, cómo está el paciente, ¿no? ¿Cuánto va a ganar? Porque el problema ya no es, no, que por supuesto el coste, todo lo que quieras, pero el problema es lo que estamos arriesgando. Y en un paciente muy caquéctico que te metes en una Levitronics, que no le vas a rehabilitar igual que una larga duración, ¿por qué no estamos haciendo larga duración? Pues porque no estamos tan rodados, porque no todos los pacientes son óptimos, porque no todas las cardiopatías están muy dilatadas y nos permiten hacer eso. Y nos da mucha pereza por todo lo que se llevan después. Es verdad que llegan al trasplante sin insuficiencia cardíaca, básicamente. Pero no sé el camino, si vamos a saber hacerlo menos, ¿no? Como menos difícil o más llevadero. Es que igual, a ver, el sistema que tienes que ir, bueno, ya estoy un poco anticipando, ¿no? Pero el americano está bastante bien pensado, porque sí que en la punta del iceberg, o sea, el que realmente tiene la ganancia real es el ECMO en esos 7 días. O sea, ese paciente sí que tiene que aparecer el corazón, porque si no, luego te metes en un fregado. Entonces, cuando el paciente está para trasplantar en ECMO, la prioridad máxima es, no puede competir con Centrimac, no debería, y si aquí compite. O sea, porque yo tengo un Centrimac extubado que lleva un mes con el Centrimac y te quito todo delante que necesitas para el ECMO que lo necesitas ese día. Entonces, los americanos eso lo han hecho. ¿Sabes? Entonces, igual sí que hay que volver a una estrategia de 2 niveles, donde el Centrimac se le quite un poco de prioridad, porque es un poco difícil de entender que un Centrimac puede estar eternamente en urgencia cero. ¿Por qué? Si el paciente ya al cabo de 15 días está súper estable y a veces incluso lo tienes estubado y haciendo bici. Supongo que el sentido es la tasa de complicaciones de ictus. Oye, perdonad, pero ir acabando, que aquí o si quieres nos vamos los demás. Tal cual. Yo quejamos a los dos, porque no estamos... Con un café. Perdón. Bueno, pues nada, yo creo que ya nos hemos pasado el tiempo, damos por concluida la mesa. Muchas gracias a los ponentes, magníficas presentaciones, a la audiencia por participar y que sigáis disfrutando del Congreso.
Gracias.